Bueno, buenos días para todos y para todas. Es un placer desde la Academia Internacional de Sexología Médica dar la bienvenida para este nuevo webinar que hemos preparado. Antes que nada agradecer a los y las participantes que nos acompañan en la jornada de hoy, agradecer al profesor académico, doctor Ángel Luis Montejo, que ahora voy a pasar a presentar, que es una persona que en lo personal quiero decir que yo admiro mucho, por la concepción que tiene de la sexología, de la salud mental, de la salud sexual. Agradecer también a los laboratorios que nos apoyan, a la Eurofarma, al Bayer Schering, que nos apoyan en la realización de todos los webinares que hemos estado haciendo. Quiero decirles que están todos los webinares colgados en la página web de la Academia Internacional de Sexología Médica, están colgados en el canal de YouTube de la Academia Internacional de Sexología Médica y en todas las redes. Quería decirles que el profesor Ángel Luis Montejo es el profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Salamanca, que es el director científico y el presidente de la Asociación Española de Sexualidad, de Salud Mental. Esto es solo un pequeño resumen. Si nos pusiéramos a hablar de los méritos del doctor Montejo, no nos daba toda la jornada de hoy para contar lo que son, sobre todo, lo que es la cantidad de publicaciones que tiene, que es realmente impresionante. Pero les dejo la palabra con el protagonista de la jornada de hoy, que es el profesor Montejo. Así que muchas gracias, Che Luis, por aceptar estar, por compartir la directiva de la Academia Internacional de Sexología Médica en esta gestión. Y te damos la palabra y te escuchamos. Muchísimas gracias, Santiago. Es para mí un placer desde España estar aquí con todos vosotros y, por supuesto, representando, formando parte de esta maravillosa iniciativa como es la Academia Internacional de Sexología Médica, en la que llevamos varios años de navegación juntos y que realmente considero que es una experiencia fantástica para compartir experiencias, investigaciones, publicaciones, difusión del mundo de la sexualidad humana en todos los profesionales interesados en ello, ¿no? No solo yo soy psiquiatra, pero hay muchos más miembros de otras especialidades, tanto de la medicina como de la psicología, como de la sexología, como de enfermería y de otras especialidades de Sudamérica y sobre todo España y Portugal, ¿no? También es un honor pertenecer ahora y estar presidiendo la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental, que lleva ya bastantes años de existencia y que nació con un sencillo función, que era la de intentar prestigiar y aportar un sitio de encuentro para todos aquellos fundamentalmente psiquiatras, el mundo de la psiquiatría que lamentablemente había perdido quizá el interés por el mundo de la sexualidad humana después de la aparición de una serie de diagnósticos que no se estaban bien llevando y atendiendo quizá por la psiquiatría. De modo que recordarles que soy psiquiatra y que estoy realmente interesado y trabajando desde hace muchos años en un grupo de investigación que tenemos aquí en el tema de la sexualidad relacionada fundamentalmente con los pacientes y con la patología psiquiátrica. Me refiero sobre todo a depresión, ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Y he de reconocer que empezamos con la investigación de los psicofármacos. Por eso el título de mi presentación es Si hay lugar para el amor después de los psicofármacos, ¿no? Bueno, quiero recordar, esto todo el mundo lo sabe, por si acaso alguno no tiene conciencia de esto, que realmente la sexualidad humana, bien entendida, es aquella que produce salud y produce una serie de beneficios, ya no solo beneficios a nivel físico, sino también a nivel mental, que están claramente estructurados y claramente publicados ya. Ya sabemos que la vida sexual mejora el sueño, mejora el estrés, el estado de ánimo, luego tiene un efecto ansiolítico, antidepresivo, regula el ritmo menstrual y mejora las dismenorreas. Esto lo saben muy bien las mujeres que practican con asiduidad la función sexual. Por supuesto, mejora la forma física, mejora la imagen corporal, mejora los vínculos y las relaciones interpersonales. Y esto es algo en lo que a mí creo que debemos prestar muchísima atención, porque el sexo sin vínculos y sin relaciones interpersonales en realidad no debía ser sexualidad, sino debía ser simplemente prácticas sexuales, que son completamente distintas, ¿no? Yo creo que el término sexualidad incluye una relación interpersonal, incluye un disfrute no solo de lo físico, de lo corporal, sino también de lo emocional. Y a partir de ahí
es cuando la experiencia nos enseña que encontramos la mejor sexualidad posible. Y hay datos que ya están publicados de que de la actividad sexual se asocia a longevidad. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, donde se veía un grupo de personas, se hizo en más de 3.000 personas, se les observaba por una cámara Gesell y entonces se intentaba calcular la edad simplemente por el aspecto físico. Y lo que se vio es que aquellas personas que habían tenido, por lo general, entre 5 y 7 años de puntuación más jóvenes, se les había identificado o se pensaba que eran 7 años más jóvenes, realmente coincidieron con aquellos que tenían más actividad sexual con una media estadísticamente significativa. Es decir, la media del grupo fue de 2 actividades sexuales por semana, pero aquellas personas a los que se identificó con mayor longevidad por el aspecto físico tenían una actividad sexual de al menos 3 veces por semana. Independientemente de esto, bueno, eso es una buena noticia porque cada vez que os pregunten o que os adivinen la edad y os digan que tenéis menos años de los que tenéis, podéis esbozar una leve sonrisa diciendo que los demás seguramente están adivinando vuestro tipo de actividad sexual satisfactoria, ¿no? Y también tenemos evidencias claras de que el incremento de la actividad sexual, una actividad sexual regular, va a bajar el riesgo del cáncer de mama y el cáncer de próstata. De hecho, se ha llegado a cuantificar cuáles son el número de eyaculaciones necesarias para que una persona, un varón, disminuya un 10% el riesgo de tener un cáncer de próstata, que se ha estimado en unas 20 eyaculaciones al mes. Obvio decir que esto teniendo en cuenta las actividades sexual media, al menos en España, que ronda los 3.3 al mes, pues ronda decir que el aspecto educativo a la población hay que indicarle y hay que recomendarle que aumente más la práctica sexual, no solo por la salud física, sino también por la salud emocional. Uno de los problemas que tenemos los psiquiatras cuando nos enfrentamos a la sexualidad, y supongo que muchas otras especialidades, es que, claro, por lo general en la carrera, en las competencias, la formación de competencias, no nos enseñan sexualidad humana. Es muy raro que los currículum de las carreras de medicina se enseñen sexualidad humana, como mucho, en algunas facultades es una asignatura optativa, pero es muy raro que esto forme parte de ese currículum. De modo que la mayor parte de la gente que tiene formación en sexualidad la ha adquirido de manera independiente o son formaciones autodidactas o son formaciones gracias a másteres o gracias a pues, los cursos o la formación que estamos intentando también proporcionar academias como la Academia Internacional de Sexología Médica o la Sociedad Española de Sexualidad y Salud Mental. Entonces, uno de estos problemas es que tenemos poca formación. Otro de los problemas es que muchos de los médicos y psiquiatras o psicólogos no se atreven a preguntar, prefieren obviar este problema, incluyendo los médicos de atención primaria, porque piensan que no tienen las competencias suficientes como para atender los problemas que les relaten sus pacientes. De modo que en una gran parte de los casos este tipo de investigaciones o de intervención pasa totalmente desapercibida. Y otro de los problemas que tenemos los psiquiatras es que, tristemente, un gran número, no todos por fortuna, pero un gran número de los fármacos que nosotros utilizamos para tratar a nuestros pacientes, de los que están antidepresivos, antipsicóticos, optimizantes, van a provocar por sí mismos algún tipo de disfunción sexual que puede llegar a ser claramente llamativo y limitante. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, digamos que la Asociación Internacional, la Asociación Mundial de Psiquiatría, nos pidió hace un par de años una editorial especial sobre el mundo de la sexualidad, cómo impactan las enfermedades mentales en enfermedades en la sexualidad y cuáles son las implicaciones para el manejo clínico. Y un poco es un artículo que está completamente libre, se puede descargar en internet sin ningún coste. Y un poco, bueno, pues el espíritu del resumen de lo que viene a decir esa editorial es que la vida sexual es relevante fundamentalmente para la gente sin patología mental y por supuesto para los que tienen patología mental y que está afectando los vínculos emocionales también en la enfermedad mental. Que tristemente existe un abandono de tratamiento por disfunción sexual muy importante en los pacientes que están tomando psicofármacos, que esto va a deteriorar su calidad de vida y también el cumplimiento de los tratamientos y que fundamentalmente los psicofármacos más implicados en esto son algunos antidepresivos, como los serotonérgicos, a los que vamos a prestar especialmente atención hoy, también los duales, algunos antipsicóticos, que son los que bloquean intensamente la dopamina
y son los que producen hiperprolactinemia. Ya sabéis que el bloqueo de dopamina hace que se reduzca la limitación de la prolactina, con lo cual cuanto menos dopamina hay, más se incrementan los niveles de prolactina, que pueden llegar a ser patológicos y dañinos, incluyendo la aparición de disfunción sexual. Y también otros fármacos como el valproato y la carbamazepina, que son los más usados, ¿no? Bueno, saber que hay estrategias de manejo clínico que debemos conocer y aplicar en beneficio de nuestros pacientes, y que es muy importante que la investiguemos de manera rutinaria. Es decir, los psiquiatras, los médicos generalistas, los internistas, aunque no sean sexólogos, es una obligación, una parte de nuestro quehacer profesional, que todos aquellos medicamentos que nosotros utilicemos sepamos exactamente cuál es su función y cuál es su impacto sobre la vida sexual. Recordar que hay una lista de medicamentos, aproximadamente 300 medicamentos, que son de uso muy común, que son capaces de provocar disfunciones sexuales en aquellos pacientes que se lo están tomando. Medicamentos tan comunes como antihipertensivos, tan comunes como antiulcerosos, algunos tratamientos endocrinológicos, tratamientos como hipolipemiantes, etcétera, etcétera, betabloqueantes, que tienen una enorme capacidad de producir disfunción sexual. Y sería muy lamentable que aquellos médicos o especialistas que prescriben estos fármacos no tengan interés en cuál es la vida sexual de los pacientes antes y después, porque hay mucha investigación sobre qué tipo de fármacos van a provocar la disfunción y cuáles no, con lo cual tenemos que tener este conocimiento de manera muy importante. Y por último, es importante, es necesario que formemos a nuestros jóvenes en estas competencias, y por eso contribuyen sin duda estos webinares en este tipo de actividad. Lo que sabemos de los antidepresivos, por ejemplo, vamos a entrar en el campo de los antidepresivos, es que han hecho mucho bien al ser humano. Con antidepresivos definitivamente se han bajado las tasas de suicidio, concretamente desde que aparecieron los primeros inhibidores serotonérgicos de recaptación de serotonina, allá a finales de los 80 en los Estados Unidos. Se ha visto que la curva de suicidios se ha ido disminuyendo poco a poco, y también desde la entrada y de atención primaria en el tratamiento de las depresiones y con las prescripciones frecuentes de inhibidores de recaptación de serotonina, de antidepresivos tipo Prozac o similares, digamos que la depresión está mucho mejor atendida que antes. Pero, sin embargo, la realidad es que si los pacientes deben tomarlo al menos 6 meses, sabemos que solo el 30% de los pacientes completa la fase de mantenimiento de tratamiento. Por un episodio, la OMS recomienda que sean 6 meses, después de un segundo episodio alrededor de 9 meses, y después de 3 episodios y por encima de 50 años estaríamos hablando de hacer tratamientos preventivos. ¿Y cuáles son las causas de abandono? Pues fíjense lo que ocurre aquí, lo que ha sido publicado, que es un cuarto lo interrumpe debido a ausencia de eficacia, pero una gran importancia, un número muy importante, el 75%, lo interrumpe debido a efectos adversos. Y entre esos efectos adversos hay uno muy importante, que es la disfunción sexual. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esto ha llegado ya al conocimiento de la población general. Internet es un instrumento tremendamente poderoso, y bueno, pues hay personas, concretamente este doctor, el Peter Goss, que forma parte o lidera el Instituto para la Libertad Científica, que es un instituto seguramente muy linkado a la cienciología, donde todas las intervenciones psiquiátricas son absolutamente denostadas y criticadas, pero ellos ya hacen una crítica diciendo que si se siente deprimido no va a estar psiquiatra, y que posiblemente que eso acabará con tu vida, que no hagas caso. Y una de las cosas que dicen es que los fármacos para la depresión probablemente destruyan su vida sexual, en el peor de los casos de forma permanente. Y aquí, curiosamente, citan algunos de nuestros estudios como proporcionando evidencia científica de que los antidepresivos destrozan la vida sexual de la gente. Bueno, quiero decir que esto es solo parcialmente, por fortuna, parcialmente cierto, y que los resultados de los artículos que se han dedicado a trabajar esto están interpretados de manera muy sesgada, y voy a intentar, siendo parte en cierto lo que se dice del efecto de los antidepresivos, voy a intentar aclarar un poco este tema y ver cuáles son las expectativas que tenemos hoy por hoy, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que la gente abandona los tratamientos fundamentalmente por problemas tipo gastrointestinal, por problemas de peso. Todos sabemos que las mujeres toleran mucho peor que los hombres el incremento de peso, por problemas de insomnio, pero hay varios estudios que nos dicen que la afectación de la vida sexual está provocando que muchas personas estén abandonando
los medicamentos, fundamentalmente nosotros tenemos datos que dicen que los varones son bastante más sensitivos a esta disfunción sexual y que es la mayor causa por la que abandonan los tratamientos. Bueno, quisiera traerles aquí este pequeño vídeo para todos aquellos que piensan que el sexo es algo que está en la mente de los hombres, pero no de las mujeres. Eso es cierto, pero nos estamos igualando cada vez más. Esta típica imagen sexista, machista, donde se ve a la mujer como un objeto de deseo, donde todas aquellas personas tienen como primer objetivo en la vida tener una relación, una actividad sexual con una mujer, pues esto está cambiando mucho. Y no son solo los hombres los que se están dedicando más a descubrir el placer sexual y lo sexual. Por fortuna, son cada vez más, mucho más las mujeres los que de alguna manera se pueden ver incluso hasta traicionadas por este efecto y por este sentimiento que tenemos del eros y del tánatos. El instinto del eros y el instinto de la muerte nos acompaña siempre. Otra de las cosas que nos ha llamado la atención es que hay muchos especialistas que les da vergüenza hablar sobre sexualidad con sus pacientes y que depende de la cultura, en algunos países es más difícil que en otros. Por ejemplo, en países asiáticos, en China, ellos tienen enormes dificultades y de hecho les parece tremendamente intrusivo hablar de vida sexual con sus pacientes. Lo evitan siempre, les parece algo que es tremendamente... no se debe hacer, ¿no? En España hubo una encuesta sobre 10.000 pacientes en el gobierno del año 2009 donde le preguntó a la gente, oiga, ¿y usted por qué hace el amor? Y se obtuvieron varias respuestas. Y fijaros que las respuestas más frecuentes son la número 1 y la número 3. Es decir, la gente hace el amor, tanto los hombres y las mujeres, por la necesidad de unirse y conectar con otra persona, y por amar y ser amado. Sobre todo las mujeres, en color más oscuro que los hombres, y sin embargo solo un pequeño grupo que no llega al 20% en los varones y no llega al 10% en las mujeres, lo hacen por deseo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente la población general interpreta la actividad sexual como algo que va mucho más allá del coito, como algo que va mucho más allá del orgasmo y algo que va mucho más allá del puro deseo sexual, sino que se está buscando realmente una relación de vínculos, una relación interpersonal, estamos buscando amor. Y yo creo que eso es una de las razones más importantes por las que todos nosotros debemos estar motivados para investigar la vida sexual y cuáles son los efectos de aquellos fármacos que mandamos y de las enfermedades sobre la vida sexual, ¿no? De modo que no debiera haber tanta digamos, limitación para preguntarle a nuestros pacientes o para hablar con nuestros pacientes libremente sobre vida sexual, teniendo en cuenta que el significado para la mayor parte de ellos, es tener relaciones amorosas y tener relaciones y establecer vínculos con otras personas, ¿no? Otro de los problemas que nos encontramos, estos son datos nosotros empezamos a estudiar esto a finales de los 90 y hemos publicado una serie de pacientes, la última serie que hemos publicado hace muy poco tiempo, hace un año, es una serie de más de 2.000 pacientes, medidos con criterios de inclusión y exclusión a través de un cuestionario que ahora os comentaré acerca de cómo les está afectando la disfunción sexual. Y lo que hemos visto es que la comunicación espontánea en el año 97 era solo del 14%, es decir, la gente venía a la consulta y decía, mire usted, desde que he tomado este tratamiento noto que tengo problemas en la vida sexual o como ellos lo quieran comentar, ¿no? En el 2001, 5 años después, esta comunicación se aumentó al 20% y en el 2011, 10 años después, esta comunicación espontánea se ha aumentado hasta el 44%. Quiere decir que tanto la población como los prescriptores como los médicos ya están mucho más familiarizados con este problema, pero sin embargo quiere decir todavía que menos de la mitad de los pacientes van a contarnos espontáneamente que están teniendo problemas con el fármaco que le hemos prescrito y que le está afectando la vida sexual, lo cual está muy relacionado con la adherencia, muy relacionada con el cumplimiento del tratamiento y con los resultados del tratamiento y, por supuesto, con la calidad de vida. Esto puede ser una de las explicaciones por las cuales los pacientes abandonan el tratamiento. Bien, como en el año 1900, a finales de los 90, no existía un instrumento para medir disfunción sexual secundaria a psicofármacos, bueno, pues diseñamos un cuestionario que fue denominado el cuestionario SALSEX. Al principio se llamó PRSSDQ porque lo validamos y lo publicamos en una revista americana,
el PRSEXDQ es el acrónimo de Psychotropic Related Sexual Dysfunction Questionnaire, y ahora se ha redenominado SALSES, es el acrónimo de Salamanca Sex, que es mucho más sencillo de recordar, y que ha sido validado para población con depresión, para la población con psicosis, y ha sido traducido a múltiples idiomas que están absolutamente libres de uso en nuestra página web en sexualidadsaludmental.com. Como veis ahí hay versiones sueca, vamos, en todas las lenguas europeas, en japonés, en chino, en malayo, en taiwanés, etcétera, etcétera. Y el cuestionario es muy simple, muy sencillo, siempre tiene 2 ítems, el A y el B, donde se le decimos si desde que toma el tratamiento farmacológico, esto puede ampliarse a cualquier tipo de fármaco, no solo antidepresivos, se puede emplear a hipolipemiantes, antihipertensivos o cualquier otro, se ha notado algún problema en alguno de los ítems de su actividad sexual, si sí o no, y si esta comunicación fue espontánea o no. Para saber esto, primero debemos preguntarle una pregunta abierta, si desde que toma el tratamiento ha notado algún problema, algún efecto adverso con él o no. Y si no nos lo dicen, ya especificarles qué pasa, qué ocurre con su vida sexual, y si ahí ya obtenemos una respuesta positiva, entonces anotamos que el paciente no lo comunicó espontáneamente, sino que fue a través de nuestra entrevista. Después exploramos muy brevemente el deseo sexual, exploramos también un retraso en la eyaculación y el orgasmo, tanto en el varón como en la mujer. Si las personas tienen incapacidad completa para eyacular o tener un orgasmo durante la relación sexual, se han notado dificultades en la erección para el varón o en el mantenimiento o en la lubricación vaginal en las mujeres. Y un ítem que nos pareció muy importante es cómo aceptan los cambios en la relación sexual que nos ha comentado anteriormente, porque ahí encontramos una gran diversidad. Hay gente que lo tolera bien, no tiene ningún problema por este motivo, con lo cual no es necesario intervenir. Hay gente que lo tolera regular, bueno, le molesta, pero no estarían dispuestos a abandonar el tratamiento. Y hay un tercer grupo, que viene a ser más o menos un tercio, en los que les molesta mucho la disfunción sexual y que incluso han pensado en abandonar el tratamiento o ya lo han hecho, o bien que esto está interfiriendo gravemente las relaciones de pareja. De modo que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de entrevistar a los pacientes. Este cuestionario, que como os digo es libre de internet, se le puede dar a los pacientes para que ellos se autoevalúen antes de entrar a la consulta o durante la consulta, o como se prefiera, porque las propiedades psicométricas son buenas en este sentido, ¿no? Bueno, hay un metaanálisis, se hizo un metaanálisis sobre cómo afectan los antidepresivos a la vida sexual, es un psicoanálisis que se publicó en el 2009, el metaanálisis, y fijaros cómo aquí el propio placebo tiene una probabilidad de provocar disfunción sexual de un 10%, lógicamente, porque hay una multitud de cosas que son muy capaces de dar al traste con una buena relación sexual bien planificada, y sin embargo, o ese día no existe la respiración adecuada, o ha habido cualquier otra interferencia de cualquier otro tipo. Es muy frecuente que las personas sin tener problemas específicos puedan tener una disfunción sexual ocasional. Pero fijaros como aquí a la izquierda aparecen un grupo de fármacos como son moclobemida, agomelatina, amitriptilina, nefazodona y bupropión, que tienen una probabilidad con odds ratio menor que placebo para provocar disfunción sexual. Quiere decir que estos fármacos no van a producir disfunción sexual. Luego hablaremos un poco más sobre ellos. Precisamente son los que no tienen ningún efecto sobre la recaptación de serotonina, no son propiamente serotonérgicos y no incrementan los niveles de serotonina en las sinapsis. Y a la derecha del placebo tenemos otros medicamentos, unos de perfil bajo, como serían mirtazapina, fluvoxamina, y luego a partir de ahí ya aparecen entre 2, 3, 4, 5, 20 veces, hasta 27 veces más de probabilidades de provocar disfunción sexual que el placebo, y aquí estarían pues prácticamente todos los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina, que también conocemos como los ISRS, los análogos del Prozac, la fluoxetina. En estos estudios con la cuestionario SALSES, que llevamos haciendo desde el año 95 y que tenemos una serie de más de 2.000 pacientes, lo que hemos visto con el cuestionario es que efectivamente hay dos grupos de pacientes. Fijaros que son, por un lado, los que sí van a provocar disfunción sexual en estos ítems, midiendo descenso de libido, retraso orgasmo, anorgasmia, excitación sexual, que veis en la parte superior. Todos estos fármacos tienen en común que son o bien inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o bien son duales, es decir, incrementan la serotonina además de la noradrenalina. Y en la parte de abajo tenemos otros medicamentos que hemos demostrado, que se ha visto que no van a provocar disfunción sexual. Son concretamente agomelatina,
bupropión y mirtazapina en azul claro, que produce menos descenso del libido, menos retraso del orgasmo, prácticamente no produce una orgasmia, pero sí se equipara a la parte baja del grupo de los serotonérgicos, porque sí tiene un riesgo de provocar cierta disfunción eréctil o cierta disfunción de la excitación sexual en mujeres. ¿Cómo afecta, como os decía, esto a los pacientes? Pues fijaros que casi es la regla de los 3/3, ¿no? Hay gente que no tiene ningún problema, regular un 36%, y consideran que es inaceptable un 36% de los pacientes. Esto quiere decir que, bueno, debemos insistir en evaluar esta función en los pacientes. Y una de las cosas que a mí me preocupa especialmente desde hace ya mucho tiempo es, bueno, ver cómo está afectando al deseo sexual de nuestros pacientes, ya no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, ¿no? Imaginaos, todos hemos tenido un momento en nuestra vida en los que hemos tenido un deseo sexual tremendamente poderoso, donde quizá algunos se había reflejado en este chiste de Mordillo, que es tremendamente famoso y querido en Sudamérica, y donde veis que, bueno, pues han tenido que abandonar los palos de gol, las pelotas, para desnudarse con urgencia e ir a satisfacer los deseos sexuales detrás de cualquier sitio. De eso, al que no le haya pasado, yo le recomiendo que se levante ahora mismo de la silla y que vaya a buscar su oportunidad, porque es algo tremendamente emocionante que uno no debe perderse en la vida. Pero ¿qué ocurre cuando con el paso del tiempo, sobre todo con personas que están tomando este tipo de antidepresivos, el deseo sexual desaparece? Pero no desaparece el cariño, el vínculo, no desaparece la relación amorosa, pero sí el deseo. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos visto es que a largo plazo muchas parejas dejan de tocarse, dejan de mirarse y piensan que ya no se quieren. Y como piensan que ya no se quieren, muchas de ellas se abandonan, se separan, se divorcian, se aburren unos de otros. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando prescribimos antidepresivos serotonérgicos, porque la serotonina está frenando nuestro deseo, está frenando nuestra capacidad de vincularnos con los problemas externos, con lo cual es bueno como antidepresivo, pero como un efecto indirecto es muy posible que estemos ante el inicio del fin de una relación amorosa, y es algo que debemos explorar con detenimiento. Es decir, la gente ya no puede enamorarse porque biológicamente el incremento de serotonina les está produciendo un cambio que les está dificultando claramente la reacción de vínculos. Bueno, por otra parte, hablaremos de un cuadro que todavía es polémico, que se llama disfunción sexual post-ISRS, lo que se ha llamado el PSSD. Es un cuadro controvertido en el cual puede aparecer en aquellas personas que llevan mucho tiempo tomando antidepresivos. Recordemos que los antidepresivos se toman a largo plazo para prevenir las recaídas en aquellos que han tenido al menos 3 episodios. Y cuando estos pacientes dejan de tomar el tratamiento, resulta que algunos ya nunca recuperan la función sexual previa. Y no recuperan porque tienen bajo deseo, bajo placer, y además notan que sus orgasmos ya han cambiado, que la disminución de la intensidad, la duración y la calidad del orgasmo es menor, y hoy por hoy no tenemos tratamiento. Hay unas hipótesis, con lo cual esto es una llamada a que siempre, nunca debemos olvidar que además de los fármacos existen otras estrategias de tratamiento para problemas de ansiedad y depresión, que son las psicoterapias, y que con las psicoterapias muy posiblemente hay un número de pacientes que puedan responder bien sin necesidad de utilizar de forma indiscriminada los psicofármacos. Esto no quiere decir que cuando esté indicado, por supuesto, el psicofármaco sea un instrumento muy poderoso para esto. ¿Cuál podría ser la explicación de por qué la serotonina está afectando tanto a la función sexual? Bueno, tomando en cuenta un cuadro de nuestra querida profesora y amiga Anita Clayton en Estados Unidos, veis que la vida sexual es muy compleja y tiene que estar, toda la constelación tiene que estar de acuerdo y todo tiene que estar en su sitio para que podamos tener una vida amorosa y una actividad sexual satisfactoria. Necesitamos que nuestro sistema hormonal esté en perfectas condiciones y hay ciertos neurotransmisores que van a afectar de una manera específica el deseo, la excitación y el orgasmo. Vemos cómo la dopamina afecta tremendamente el deseo y la excitación, cómo la serotonina va a inhibir a la dopamina, con lo cual, y esto es lo que producen los inhibidores de recaptación de serotonina, van a afectar el deseo con disminución del deseo y también van a afectar la excitación sexual con menos excitación. Y además, la serotonina lo que va a hacer también es inhibir la sensación de orgasmo a través de su afectación
por las vías de la médula espinal que van a ir desde el aparato genital hasta el núcleo paragigantocelular en el tálamo. De tal modo que el incremento de la serotonina va a ser de una manera prácticamente obligatoria una disminución en toda nuestra función sexual. Esto mismo ocurre con la prolactina, que la prolactina está de una manera quizá no tan exagerada, pero la prolactina inhibe la excitación sexual y cuando se consigue hiperprolactinemia porque hemos utilizado un antipsicótico, el propio efecto del antipsicótico hace que se inhiba la dopamina y la dopamina produce una disminución del deseo sexual. De modo que tenemos un cóctel peligroso en las manos, que son antidepresivos, serotonérgicos y algunos antipsicóticos que pueden afectar claramente la vida sexual. A nivel periférico, fijaros cómo los serotonérgicos también están influyendo, inhibiendo el óxido nítrico, y el óxido nítrico es absolutamente imprescindible para que se produzca la vasocongestión de los cuerpos cavernosos y del clítoris en las mujeres, con lo cual vamos a tener más dificultades de orgasmo. También esto es un tema muy importante, cómo afectan a un subtipo de receptores, que son los receptores 5-HT2A. No, por fortuna, no todos los serotonérgicos van a incrementar y van a actuar sobre este subtipo de receptor 5-HT2A, al que se le ha denominado como el responsable de la disfunción sexual. Algunos medicamentos, como vortioxetina, como después veremos, o incluso como desvenlafaxina, no van a estar actuando sobre este mecanismo, con lo cual, a pesar de ser unos serotonérgicos, incrementan la serotonina, pero no a través de este receptor, con lo cual la buena noticia es que podemos tener un efecto serotonérgico como antidepresivo, pero desprovisto o con muy poca capacidad para provocar disfunción sexual. Bueno, veis cómo hay otros neurotransmisores, el péptido vasoactivo, la norepinefrina, prostaglandina, neuropéptido I, etcétera, etcétera, y cómo la serotonina va a influir claramente en la sensación de orgasmo. Por eso hay un grupo numeroso de personas que pueden tener retraso del orgasmo o incluso anorgasmia, es absolutamente imposible eyacular, ¿no? Tenemos muchas pruebas, muchas evidencias clínicas, muchas evidencias biológicas y muchas evidencias que nos dicen que realmente cuando aparece en escena un antidepresivo que incrementa la serotonina, pues nuestro cerebro lo va a notar y se han hecho experimentos presentando imágenes sexuales a personas mediante resonancia magnética funcional, a personas en distintas áreas del cerebro. Y vemos en la parte de arriba cómo aquellas personas que toman placebo son capaces de discriminar el estímulo erótico en azul oscuro del estímulo no erótico y diferenciarlo claramente en todas las áreas del cerebro. Cuando se les da bupropión, que incrementa la capacidad dopaminérgica de nuestro cerebro, vemos que esta discriminación es aún mayor. O sea, la dopamina está provocando un incremento de la discriminación entre estímulo erótico y no erótico, pero sin embargo, cuando damos paroxetina, que es uno de los serotonérgicos más potentes, fijaros cómo ya nuestro cerebro no tiene capacidad de discriminar entre las imágenes y los estímulos eróticos y no eróticos. Con lo cual, bueno, pues es una prueba más que suplementa, por supuesto, a las clínicas para demostrar esto. Además de esto, hicimos un estudio experimental en ratas. Es una tesis doctoral de hace muy poco, un par de años, donde se hizo un grupo de control. A unas se les dio suero fisiológico, a otras se les dio un antidepresivo como paroxetina y a otras se les dio otro antidepresivo como agomelatina, que no tiene ningún efecto sobre las áreas sexuales. Y lo que medimos era la capacidad dopaminérgica a través de la detección de tiroxina hidroxilasa. Esas son las vías dopaminérgicas que están implicadas en la conducta sexual de las ratas, que son el área tegmental ventral, la sustancia negra y esta que veis aquí también, las vías dopaminérgicas, la vía 9. Bueno, pues como veis, el grupo control se teñía perfectamente de dopamina, estas áreas. Sin embargo, el grupo de paroxetina apenas se tiñeron estas áreas, quiere decir que no llega la actividad dopaminérgica en las áreas sexuales, es mucho menor de lo que debía ser, y con el comparador agomelatina, que no tiene ningún efecto sobre la serotonina ni sobre la dopamina, se vio que se comportaba prácticamente igual que el grupo control. De modo que tenemos aquí también la prueba de que este tipo de antidepresivos, a nivel de las zonas cerebrales implicadas en la estimulación sexual, están provocando modificaciones. Otro estudio interesante que hicimos fue utilizar antidepresivos no en población enferma, porque lógicamente pacientes deprimidos están tristes, muchos de ellos tienen conflictos interpersonales, no tienen relaciones porque hay conflictos de pareja, etcétera, etcétera.
y lo que hicimos fue un ensayo comparativo en voluntarios sanos. No tenían depresión, no tenían ninguna patología, no tenían absolutamente nada. Y les dimos placebo versus agomelatina versus paroxetina durante 8 semanas. Y lo que encontramos es que los pacientes los voluntarios sanos que tomaron paroxetina, aquí veis en la línea gris de arriba, apareció inmediatamente un retraso eyaculatorio ya en la primera semana que se mantuvo afectando al 80% hasta el final del estudio. El número de personas que tuvieron anorgasmia o falta de eyaculación estuvo entre el 40 y el 50% y se mantuvo al final de las 8 semanas. Sin embargo, estos serían los efectos rápidos que aparecen rápidamente. Sin embargo, el efecto de disminución del deseo no empieza a aparecer hasta que llevan al menos 8 semanas y el efecto de la disfunción eréctil, pues esto solo se hizo en varones, también aparece más tarde a partir de las 8 semanas. Lo cual viene a decirnos que hay unos efectos a corto plazo y unos efectos a medio y largo plazo. A corto plazo son los efectos sobre el orgasmo o la eyaculación y a medio y largo plazo son los efectos sobre el interés sexual y sobre la disfunción eréctil. Bueno, hasta aquí parece claro que el tema de antidepresivos y depresión es muy evidente, algo que es más difícil de ver, de investigar y en el que ha habido menos interés hasta ahora en investigarlos, ¿qué ocurre en la esquizofrenia? Nuestros pacientes con esquizofrenia que tienen delirios y alucinaciones, ¿tienen vida sexual? ¿Les importa su vida sexual? ¿La elección del tratamiento que hagamos va a hacer que ellos puedan poner en riesgo la adherencia al tratamiento o no? Todas esas preguntas hemos podido irlas contestando, ir experimentando en diversos estudios, aparte de lo que ya existía en la literatura. Nosotros hemos intentado poner nuestro granito de arena con muestras de pacientes que hemos ido investigando a través de todos estos años. Y lo que hemos encontrado es que en un grupo de pacientes con esquizofrenia estándar, con delirios, alucinaciones, cuando les preguntas si la vida sexual es importante, contestan que sí, casi el 60%. Muy pocos, como es lógico, son capaces de mantener relaciones de pareja estables, no más allá del 13%. Solo el 20% tienen relaciones coitales, el resto, la mayor parte de los varones, la actividad sexual predominante es masturbatoria porque no tienen capacidad de conseguir parejas o porque no tienen cualquier otro tipo de accesibilidad. Y que curiosamente los varones con enfermedades mentales graves y prolongadas la psicosis, en un 10% utilizan la prostitución como único medio de tener relaciones sexuales. Esto es exactamente el doble que la frecuencia de uso de prostitución que aparece en la población española, el 5% que se ha puesto en encuestas, ¿no? Bueno, también se sabe que hay menos actividad en centros residenciales, pero que existe, por supuesto, actividad sexual en residencias psiquiátricas. Y una cosa muy interesante, por lo que tiene que ver con la adherencia al tratamiento, es que los pacientes abandonan con mucha frecuencia los tratamientos, los antipsicóticos. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que deterioran las relaciones de pareja cuando son capaces de tenerlas, y fijaros que muy pocas veces son capaces de tenerla y notan que hay un deterioro, entonces eso les afecta mucho, empeoran su integración social, lógicamente, porque les disminuye su capacidad de presentarse como ser sexual, y además cuando abandonan da lugar a un incremento de las recidivas, reingresos, agresividad, etcétera, etcétera. O sea, la vida sexual en esta población es importante, tienen derecho, tenemos que investigarla y en aquellas personas que ellos consideren que es importante para ellos y sus parejas debemos empeñarnos muy mucho en no provocar iatrogenia. Sabemos que la dopamina interviene en muchas funciones de nuestro organismo. Interviene en la energía, interviene en el interés, interviene en el placer. Y fundamentalmente en aquellos pacientes que les damos tratamientos que van a bloquear la dopamina, como son los antipsicóticos por lo general, vamos a influir en su movimiento, vamos a influir en su cognición, memoria, atención y aprendizaje, en su sistema de recompensa, el comportamiento, su capacidad de sueño, el humor y fijaros en la sexualidad. Porque la falta de dopamina en su sistema dopaminérgico va a provocar menos deseo sexual, disfunciones de excitación, disfunciones de orgasmo y menos placer sexual. Esto es algo que tenemos que tener en mente y tenemos que discutir abiertamente con nuestros pacientes si es que queremos que los pacientes se adhieran al tratamiento y darles una buena calidad de vida. También hay un metaanálisis de cuáles son los antipsicóticos que más afectan la vida sexual y podemos seguir el paradigma de que los que bloquean tremendamente la dopamina, como son los típicos, risperidona, paliperidona, amisulpride,
son los que más disfunción sexual van a provocar, concretamente superior al 70%. Hay otros fármacos como la olanzapina que son dependientes de dosis, más o menos 15 miligramos, y luego hay un grupo de fármacos que son ahora los agonistas parciales, agonistas antagonistas parciales de la dopamina, en los que se encuentra el grupo de aripiprazol, también caripracina recientemente en España y lurasidona también recientemente han sido lanzados en España. Estos tres no provocan disfunción sexual porque tienen un efecto agonista de los receptores dopaminérgicos y son capaces de disminuir su hiperactividad cuando están hiperactivos y son capaces de incrementar su actividad cuando están hipoactivos en las zonas cerebrales prefrontales corticales. Bueno, a veces lo que no vemos es que queremos ayudar a los pacientes, pero con nuestro mejor interés, si le damos un fármaco muy intensamente dopaminérgico y que además les incremente la prolactina, esa hiperprolactinemia va a dar lugar a otro tipo de efectos secundarios y podemos perder pacientes y su adherencia por la afectación de su función sexual. Y por último, el último grupo de fármacos que quería traeros hoy aquí son los reguladores del humor, concretamente el litio, carbamazepina, oscarbamazepina, valproato, y los últimos son la motrigina, gabapentina y otros nuevos. Aquí tenemos que tener especial atención. En el litio, por ejemplo, se ha demostrado que puede estar asociado a un descenso leve del deseo, disfunción eréctil o de orgasmo, pero que no es un fármaco, digamos, que sea específicamente dañino, pero sí hay que explorarlo porque pudiera serlo. De hecho, hay algún dato que dice que es útil en la masturbación compulsiva. Sin embargo, la carbamazepina, no así la oscarbamazepina, y el valproato producen disfunción sexual con mucha frecuencia. Por un lado, porque la carbamazepina produce un incremento de la globulina fijadora de hormonas sexuales y un descenso de la testosterona, y con lo cual daña, aparte de dañar la espermatogénesis, va a provocar un estado de hipogonadismo secundario a su uso, y va a disminuir la actividad sexual y la capacidad de disfrutar. Por otro lado, el valproato también tiene asociado con disfunción sexual frecuentes por menor liberación de las hormonas hipofisarias FSH y LH. Sin embargo, tampoco tenemos mucha información sobre la motrigina, gabapentina y otros nuevos, y en principio no parece que estén muy asociados con disfunción sexual. El problema de todo esto es que la pregunta es si con estos fármacos, en los que voluntariosamente nadie duda de que todos los prescriptores quieran ayudar a sus pacientes, lo que los pacientes obligatoriamente tienen que hacer es decirle adiós al amor. Es decir, ponemos el ejemplo de aquel paciente que estaba muy deprimido, que con un fármaco antidepresivo, la psicoterapia correspondiente, salen adelante y se encuentran con que el fármaco no les deja tener vida sexual. ¿Qué ha ocurrido? Lo mismo con un paciente, pongamos, con un primer episodio de esquizofrenia, que son habitualmente gente joven, consumidores casi siempre de tóxicos, ingresan a un hospital, salen de allí sin síntomas, sin alucinaciones, delirios, y cuando vuelven a reencontrarse con sus parejas, lo que ocurre es que lo que debía estar abajo se ha ido arriba y lo que debía estar arriba se ha ido abajo. Es decir, ya no estamos hablando solo de placer sexual, no estamos hablando de orgasmo, no estamos hablando de coito, estamos hablando de vínculos, estamos hablando mucho más allá, estamos hablando de amor. La pregunta es, ¿tienen derecho al amor nuestros pacientes a pesar de ser enfermos mentales? Yo creo que la respuesta está en el ánimo de todos vosotros en este momento, ¿no? Y bueno, en la última parte son simplemente algunas recomendaciones de manejo que voy a pasar muy por encima. Lo que hemos ido aprendiendo a través de todos estos años, es decir, qué hacer con estos pacientes que van bien, por ejemplo, con un antidepresivo que le hemos puesto, aunque se quejen de disfunción sexual, o que el antipsicótico que le hemos puesto también le funciona, pero da vida sexual, y muchos dicen, bueno, yo no solo cambio por miedo a que empeore, no, debemos cambiar. Lo que debemos hacer. Fijaros, hay varios estudios, acabamos de publicar un paper en la revista Journal Clinical Medicine, hablando de las estrategias de manejo de disfunción sexual por antidepresivos, basado un poco en los datos que he publicado. Nosotros hicimos un estudio en el cual casi más de 250 pacientes vimos cuál era la estrategia terapéutica que libremente habían utilizado los investigadores, en un grupo de más de 50 investigadores, para tratar con la disfunción. Entonces lo medimos en el porcentaje de disminución de la puntuación de las SALSEX. Las SALSEX, que es el cuestionario que os comentaba antes, 15 puntos es la peor actividad sexual posible, es decir, el peor escenario, y 0 puntos es que no hay ningún problema. Bueno, pues veis como en verde lo mejor es cesar el antidepresivo. Es decir, en todos estos pacientes, cuando cesan el antidepresivo, en casi todos, un 80%,
dejaron de tener disfunción sexual. Lo siguiente mejor, claro, eso se puede hacer siempre que se puede hacer, pero en muchas ocasiones no se puede porque la recaída es inminente en poco tiempo. Y la segunda estrategia más poderosa fue el cambio de fármaco. Y veis aquí en azul y en naranja, en azul el cambio a agomelatina, que es un fármaco que no incrementa la serotonina, que disminuye en un 70% la puntuación de las Salsex, y el cambio a bupropión, que es un fármaco prodopaminérgico, y que también incrementa la actividad dopaminérgica, pero tenemos un problema con agomelatina y con bupropión, que es que en muchas de las ocasiones el cambio de un medicamento serotonérgico a estos dos no vamos a tener la misma eficacia clínica. Es decir, los pacientes deprimidos, angustiados, ansiosos, de algún modo necesitan que haya un funcionamiento serotonérgico en el cerebro, que se modifique en la actividad de los receptores, porque la serotonina nos ayuda muy mucho a desvincularnos del conflicto, a frenar nuestra angustia, a frenar nuestro miedo y ayudarnos clínicamente en todos estos síntomas. De modo que nos habíamos encontrado con la sorpresa de que a pesar de que mejoraban la disfunción sexual, sin embargo, la eficacia clínica no se mantenía en el tiempo. Bueno, el cambio a otros antidepresivos puede disminuir, puede funcionar, añadir antídotos como por ejemplo tipo sildenafilo, etcétera, etcétera. Puede ayudar cuando es solo disfunción eréctil, pero no cuando hay otros problemas. Y bueno, pues no hacer nada prácticamente no ayuda, es decir, quedarnos como están a muy pocos que reduzcan o que disminuyan su problema, ¿no? Hay un dato muy esperanzador que tenemos ahora datos preliminares de un nuevo estudio que estamos llevando a cabo, que es un estudio de cambio de switching de aquellas personas que están tomando antidepresivos que producen disfunción sexual y los que hemos cambiado por un lado a desvenlafaxina o por otro lado los hemos cambiado a bupropión. ¿Y qué ocurre? Que arriba veis como en marrón los que tenían vortioxetina fatal, la puntuación es de 0 a 3 ítem por ítem, 3 sería el máximo, o sea, el peor estado posible, y 0 es que no hay ningún problema. Pacientes con vortioxetina basal que tienen afectación de deseo, de retraso, de anorgasmia, de excitación y cómo lo toleran. Fijaros que los de vortioxetina basal son los que mejor van a ir, porque son los que, una vez cambiados en la línea de abajo, tienen una diferencia significativa no solo con los de vortioxetina iniciales, es decir, mejora la función sexual de los previos que estaban tomando otros antidepresivos, sino que también lo hace desvenlafaxina, pero cuando comparamos vortioxetina con desvenlafaxina, el resultado es significativamente mejor, favorable a vortioxetina. Estos son todavía datos preliminares, la muestra es pequeña, esperamos terminar en unos máximo 3-4 meses este estudio, pero los datos son esperanzadores, donde viene a decir que podemos contar por primera vez con un antidepresivo con un efecto similar o incluso superior a los de los serotonérgicos, que no va a producir disfunción sexual o al menos una disfunción sexual en menos intensidad y con menos frecuencia. Otra noticia esperanzadora es estamos haciendo ensayos clínicos también con esketamina, que todavía no está en el mercado. La esketamina intranasal, sabéis que es un derivado de la ketamina. Y en los ensayos clínicos se ha visto que mejora claramente en aquellos pacientes que lo toleran bien el efecto clínico de las depresiones refractarias. No hay todavía ningún estudio sobre la función sexual, pero posiblemente por su efecto sobre inhibición de la recaptación de dopamina, es decir, incremento de dopaminérgico, podría ser un fármaco que podría venir en auxilio de las disfunciones sexuales y podría tener un efecto prosexual, al menos en hipótesis. Ya para terminar, os diría que el manejo clínico de aquellos pacientes que están tomando un antipsicótico y que hemos visto que tienen hiperprolactinemia, la primera reflexión es que es absolutamente imprescindible tener un protocolo de manejo de todos los pacientes con enfermedad mental grave y prolongada y que tenemos que tener estos niveles iniciales siempre de prolactina, porque va a haber un grupo de antipsicóticos que van a subir, algunos mucho la prolactina, vamos a provocar hiperprolactinemias iatrogénicas que pueden llegar a ser severas cuando son superiores a 100 nanogramos por mililitro, y nosotros la hemos encontrado al menos entre el 30 y el 50% de los pacientes que toman antipsicóticos que bloquean fuertemente la dopamina, como son el caso de haloperidol, risperidona, paliperidona, mesulpride. Hemos encontrado estos incrementos dramáticos de prolactina y que van a afectar no solo a la función sexual por el hipogonadismo secundario, sino que también pueden afectar al riesgo cardiovascular y a la mineralización ósea,
de tal modo que ya hay muchas evidencias diciendo que la hiperprolactinemia provocada por estos antipsicóticos a largo plazo va a disminuir la densidad del hueso y va a provocar osteopenias y osteoporosis, incluyendo en personas jóvenes que ni siquiera han llegado a los 25 años y no les dejamos desarrollar el pico máximo de masa ósea. De modo que entre todas las estrategias que hay hoy por hoy, digamos, la más reconocida es simplemente el cambio a aquellos medicamentos que no provocan hiperprolactinemia, y los que tenemos hoy por hoy disponibles son aripiprazol, caripracina o lurasidona. El que más se ha estudiado incluso con mucha diferencia y tiene incluso un metaanálisis es aripiprazol. Aquí en España se denomina Abilify, que ha demostrado que el cambio mejora no solo los niveles de prolactina, sino también mejora la función sexual. Estos son los datos de caripracina, que son similares a los de aripiprazol. Una cosa que estamos encontrando recientemente es que cuando hacemos un perfil hormonal a nuestros pacientes psicóticos y los separamos por sus niveles de testosterona y los ponemos en relación con los niveles de prolactina que les hemos pedido, fijaros como aquellos que tienen una hiperprolactinemia moderada grave, es decir, más de 50 o de 100 nanogramos por mililitro, lo normal es que no supere los 20, fijaros cómo las personas, pacientes normales a la izquierda que no son hiperprolactinémicos, las cifras normales de testosterona rondan los 400, cuando hay una hiperprolactinemia leve bajan bastante y cuando hay una hiperprolactinemia moderada bajan todavía mucho más. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿realmente necesitan nuestros pacientes testosterona, suplemento de testosterona cuando estamos dando antipsicóticos? La respuesta es posiblemente sí, porque con este efecto iatrogénico de la hiperprolactinemia les estamos provocando una disminución de la testosterona que puede afectar a otro tipo de funciones, ya no solo de la función sexual, sino funciones cognitivas e incrementar otro tipo de riesgos como puede ser el riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Bueno, esto mismo hemos visto que cuanto más niveles de prolactina, más se afectan a la función sexual. Veis aquí que con el tratamiento hiperprolactinémico afecta entre el 50 y el 60% de aquellas personas que están tomando hiperprolactinémicos, y sin embargo no es así cuando hay ausencia de niveles de prolactina, que la frecuencia es mucho menor. Y no me gustaría terminar sin, bueno, un mensaje de esperanza, ¿no? Es decir, bueno, hemos estado hablando de todas aquellas personas que toman fármacos, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que no toman fármacos? ¿Qué mantiene viva la pasión de todos los seres humanos que se mantienen todavía con deseo de interactuar y con vínculos emocionales adecuados? Bueno, pues hay un estudio muy interesante que no me he resistido a traer aquí, un estudio del 2006 de David Frederick en una universidad americana, la Universidad de Chapman, que dice, ¿qué es lo que hace que las parejas se mantengan unidas? Hicieron un estudio de más de 20 años de cohortes, y lo que vieron en la línea superior, separados hombres y mujeres, que en los primeros 6 meses, la relación de los primeros 6 meses, bueno, pues que prácticamente es muy satisfactoria tanto en hombres como en mujeres. Pero, sin embargo, a medida que va pasando los años, esta satisfacción es menor, baja del nivel de satisfacción de 6 a 5 a 4, pero fijaros que en este grupo se mantiene prácticamente inalterable, a pesar de que pasan los años. ¿Qué tiene que ver en esto? ¿Por qué os traigo esto aquí? Bueno, pues teniendo en cuenta que, lógicamente, todos los que estamos participando en este tipo de mundo de la sexualidad humana, la sexología, y los que escucháis, estoy seguro que también, pues tenemos que ser partidarios de la actividad sexual. Y lo que se ha visto es que lo que mejor ayuda para mantener la vida sexual de las parejas y para que se mantengan unidas tiene mucho que ver con la vida sexual, que es a mayor frecuencia de sexual, recibir sexo oral, no dar, fijaros, pero sí recibir sexo oral, tener orgasmos, de modo que el orgasmo sigue siendo importante para las parejas, que las relaciones sexuales exista una variedad, es decir, hay que poner la imaginación en marcha, no hacer siempre el ABC, siempre con las mismas rutinas, sino la variedad y la imaginación es muy importante, que las parejas creen un ambiente emocional adecuado y, por supuesto, que se comuniquen sexualmente también de manera muy adecuada. De modo que con estas 4 recetas, estos 4 secretos, yo creo que seríamos muy capaces de recomendarnos primero a nosotros mismos y después a todos aquellos pacientes, ¿no? Y os traigo un par de ensayos clínicos que me han sorprendido, porque hay ensayos clínicos con método científico que demuestran en pacientes que tienen disfunción sexual por antidepresivos, y son ensayos clínicos doble ciego, demuestran que mejoran sobre no hacer nada. Uno de ellos son los masajes con aceite o rosa de damascena, que mejoran la depresión.
Y por otro lado, el ejercicio físico mejora la función sexual en mujeres con antidepresivos. De modo que son dos recomendaciones que podemos hacer a nuestros pacientes. Uno de ellos es que la gente se toque, se abracen, se masajeen. Puede ser rosa de Damascena, la rosa de Damasco, como puede ser aceite de oliva virgen extra o puede ser cualquier otra cosa que podamos emplear. Pero está claro que el peor consejo que podemos dar a la gente es que la gente deje de tocarse, la gente deje de abrazarse y deje de vincularse. Con lo cual, en cuanto a la actividad sexual, siempre hay que recomendarle a la gente que la practique antes de la relación sexual, pero no después. Y por último, ya en plan de broma, pero esto también es un ensayo, es un estudio publicado por la Universidad de Groningen. Fijaros qué curioso, en la que los hombres y las mujeres seguimos siendo diferentes. Y se hizo un estudio comparando con resonancias magnéticas cuál era la capacidad del orgasmo de hombres y mujeres dependiendo de algunas variables. Y como curiosidad aparece que la ciencia confirma la peor pesadilla. El sexo con calcetines puestos facilita mejores orgasmos. ¿Qué quiere decir? Que aquellas, sobre todo las mujeres que utilizaron, que tenían los pies bien calentitos, resulta que los resultados en la resonancia magnética y su capacidad de conseguir orgasmos fue claramente superior a aquella vez cuando no tenían los calcetines puestos o tenían calorcito. Es aprendizaje para todos nosotros y con esto quiero finalizar y estoy disponible para cualquier pregunta o cualquier sugerencia que queráis hacer. Impresionante, Che Luis, excelente, como siempre, una capacidad docente increíble, muy claro en todos los conceptos y la verdad que muchos mensajes de felicitaciones, de agradecimientos de diferentes países que nos acompañan, muchos compañeros y compañeras de la academia que están también acompañando, y varias interrogantes también. Acá, por ejemplo, el doctor Adrián Rosa de Argentina nos está preguntando ¿cómo se puede interactuar entre psiquiatras y sexólogos para que el paciente pueda mejorar su sexualidad? Entendiendo que el psiquiatra es el responsable del tratamiento en el paciente. ¿Qué te parece, Ángel Luis? Pues me parece una idea estupenda y, de hecho, ese es el espíritu tanto de la Academia Internacional de Sexología Médica como el de la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental y cualquier otra que pueda haber. Hacer, digamos, grupos de trabajo y de formación continuada interdisciplinares en las que, desde distintos puntos de vista, podamos hacer frente a todos los problemas de los pacientes. Yo creo que necesitamos muchísima colaboración y mucha formación. Por fortuna, la gente más joven está acudiendo a estos cursos y está queriendo aprender de una manera, digamos, más ávida que la gente más antigua, ¿no? También es curioso cómo la gente más antigua, por la propia formación religiosa o la propia formación educativa que hayan tenido, muchos de ellos piensan que eso es intrusivo y es algo que hay que evitar, ¿no? Pero por fortuna las nuevas generaciones son muy proclives, ¿verdad? De modo que yo creo que si el sexólogo conoce bien el problema de los psicofármacos y la enfermedad mental, ese sería estupendo, ¿no? Igual que si el psiquiatra o el internista conoce bien los problemas que pueden afectar a la sexualidad y hacen sus cursos y tienen interés en formación e interconsulta. Sería un mundo maravilloso y un poco utópico, pero hacia ahí caminamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Mira acá, Ariel Prasier pregunta, buenos días, excelente la charla. Quería preguntarle si han hecho estudios comparativos entre la vortioxetina y paroxetina sertralina en relación a la función sexual en hombres y mujeres. Por el momento, no. He estado revisando todo lo que he publicado sobre vortioxetina porque es un fármaco que me interesa mucho precisamente por este perfil peculiar y beneficioso sobre la función sexual. Y solo hay un estudio comparativo con escitalopram publicado, que publicó la doctora Anita Clayton, donde sale claramente superior a escitalopram, es decir, pacientes cambiados de un antidepresivo a vortioxetina versus cambiados a escitalopram como grupo de control, fue superior en todos los ítems, en todas las dimensiones vortioxetina. Nosotros lo estamos haciendo ahora contra desvenlafaxina, que son dos estudios exactamente paralelos, exactamente con el mismo diseño, pero que yo sepa, hasta el momento no hay nada publicado comparado con paroxetina y sertralina, pero mi opinión preliminar, previa, puramente de experiencia clínica, es que vortioxetina tiene muchísimo mejor perfil sobre la función de la vida sexual que paroxetina y sertralina. Pero hay que tener la precaución, a veces perdemos a algunos pacientes en el procedimiento de cambio. Porque si hacemos unos cambios rápidos, como exactamente vortioxetina no tiene
el mismo perfil bloqueador de la recaptación de serotonina, sino que es un modulador, tarda un poco más y podemos tener síndrome de abstinencia, fundamentalmente si cambiamos de paroxetina. Con lo cual la recomendación es empezar vortioxetina poco a poco, la primera semana 5 miligramos, la segunda 10 miligramos, la tercera 15 o 20 si tenemos que llegar a ello, al mismo tiempo que paroxetina ir bajando con la misma precaución desde 20 miligramos a 15, a 10, a 5 y hacerlo con calma pues en alrededor entre 3 y 5 semanas, ¿no? Perfecto. Che Luis, acá desde Ecuador, la académica compañera Alicia Garzón te pregunta ¿cuál es el efecto de los psicofármacos en el síndrome de excitación genital persistente? Sí, una pregunta muy, muy, muy interesante. Pero yo diría que por el momento hay alguna publicación que ha relacionado este síndrome con algunos antidepresivos, concretamente con fluoxetina. Hablaban de orgasmos espontáneos y de que es posible que algunas personas pudieran tener un incremento de una cierta hiperactividad, una cierta hipersensación genital, ¿no? Pero es algo que debiera estudiarse mejor. Yo hasta el momento no conozco claramente esta relación. En todos estos pacientes que nosotros hemos estudiado no nos hemos encontrado por el momento con ninguno que se haya quejado de eso, pero yo creo que es algo que merece una gran atención, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, acá muchos compañeros de la academia están felicitando, súper interesante. Francisco Cabello, Santa María también, excelente exposición, como siempre académica y práctica. Un abrazo para Paco. Pone el Paco. Y acá Rosy Acuña dice, habría que revisar el uso de calcetines, interesante, después de la última diapositiva. Es muy importante no pasar frío, estar bien calentitos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya tenéis verano, pero aquí estamos ya entrando en el invierno, ya queda poco para el invierno, ¿no? Dice, acá estamos entrando en el calor, por suerte. Bien. ¿Sabes qué? Preguntan mucho por la publicación del Chalsex, del cuestionario, que todos puedan acceder, que todas y todas puedan acceder Sí, pueden al accederlo, pueden cuestionario. descargarlo libremente. Ellos pones cuestionario Salsex en Google y te dirige directamente a nuestra página y lo puedes descargar libremente. Bien. En la página de sexualidad-y-salud-mental.com hay un apartado que pone cuestionario Salsex y ahí puedes bajarte el cuestionario, puedes bajarte también las publicaciones y puedes bajártelo en todos los idiomas en los que ha sido traducido. O sea que hay distintos. Perfecto. Acá preguntan si consideras que debería advertirse al paciente al que se le indica un psicofármaco el riesgo de disfunción sexual y por qué. Yo creo que sí, es muy importante. Desde el principio teníamos dudas de si eso podía de alguna manera favorecer la aparición del efecto adverso o que algunas personas podían negarse directamente a tomar el fármaco si les decíamos que les podía afectar a la vida sexual, ¿no? Pero la experiencia nos ha demostrado que es mejor avisar con cierto tiento, ¿no? El primero es importante saber qué tipo de vida sexual tienen, con una pregunta abierta, no hace falta ser sexólogos para que el paciente perciba que nos interesamos por su vida sexual, ¿no? Al fin y al cabo, los médicos somos los únicos con capacidad directa de desnudar a la gente, simplemente diciéndole desnúdese. La gente se desnuda, es una cosa mágica, ¿no? Entonces, no podemos ser intrusivos con este asunto, decir, bueno, ¿cómo va su vida sexual, por ejemplo? No necesitamos saber si es homosexual, si es heterosexual, si es mucha frecuencia, si es poca. Simplemente decirle cómo va su vida sexual, ¿no? Entonces el paciente, bueno, pues nos da cierta información, si es satisfactoria, si no, si le gustaría mantenerla, si no. Y les podemos decir, mira, este tratamiento que yo le voy a dar, es posible, primero, lógicamente, vamos a cantar las bondades del medicamento, pero yo creo que ayuda a decirle, es posible que le pueda afectar en alguna medida a su vida sexual. Es posible que note algo, que note que a lo mejor tiene menos deseo, que tiene menos interés, o que a lo mejor puede que le afecte en algo la función eréctil, la función orgásmica, que a lo mejor tarde un poco más. Creo que eso es bueno, porque la gente, si le ocurre, ya saben lo que pasa. Y dice, en caso de que le ocurra, llámeme y lo comentamos, porque hay otras opciones posibles que también le pueden ayudar. Yo creo que sabiendo que hay medicamentos que no producen disfunción sexual y que tienen un efecto similar o superior que los serotonérgicos, yo, por ejemplo, soy muy, muy partidario de iniciar con vortioxetina en una depresión estándar que antes empezábamos con serotonérgicos. Por esta razón, porque el efecto clínico es igual o superior y porque tiene un perfil muchísimo más respetuoso con la vida sexual. Yo creo que primero, si podemos,
respetemos la vida sexual en aquellas personas que la tienen y que es importante para ellos. Empecemos por ahí, ¿no? Y luego, en caso de que no podamos, porque ha habido intolerancia o algún problema, bueno, siempre está bien comentarlo con los pacientes, ver hasta qué punto existe ese problema, porque hay gente que están encantados con el tratamiento. Todos los eyaculadores precoces, cuando les prescribimos fluoxetina o serotonina, están encantados de la vida. Dicen, ¿no? Incluso sus parejas, es lo que nosotros acuñamos hace tiempo con el término de la sonrisa del Prozac, que era la sonrisa de la pareja, ¿no?, a la que le dábamos el fármaco y era eyaculador precoz y se convertía en un eyaculador normal, ¿no? Era la sonrisa de la pareja. Bueno, pues que ha hecho también mucho bien en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, que es bueno comentarlo con ellos porque ellos ya se familiarizan, al menos piensan, este médico que me ha prescrito, este psiquiatra, este internista, quien sea, por lo menos se interesa por mi vida sexual, se puede hablar con él o con ella de esto, ¿no? Y eso nos ayuda a evitar abandonos y, bueno, sabemos que hay estrategia de tratamiento, ¿no? Y, bueno, pues aplicar cada una personalizada. También hay un artículo que hemos escrito, que os decía, de manejo de las estrategias de tratamiento para disfunción sexual por antidepresivos, que se titula Managing Strategies for Antidepressant-Related Sexual Dysfunction, que está publicado en Journal of Clinical Medicine y que también se lo pueden descargar gratis, es una revista Open Access y ahí llevan un poco de la evidencia disponible de qué tipo de tratamiento puede ser mejor según qué tipo de paciente, claro, porque no es lo mismo uno que tenga solo problemas de deseo, otro que tenga problemas de orgasmo, otro que tenga problemas de, en fin, está un poco más personalizado. Brillante. Mira, acá Andrea López nos dice, qué importante lo que se remarcó y tenemos que transmitir, que las personas con afectación de la salud mental tienen derecho a la salud sexual. En Argentina, la ley de salud mental tuvo que escribir que son humanos y tienen derecho, imagínense. Claro. Brutal. Está muy bien que quede escrito, ¿eh? Todo lo que parece que queda escrito parece que es más importante, ¿no? Pero, hombre, eso es obvio, es un derecho de los pacientes que nunca le podemos quitar. Yo he tenido alguna anécdota desagradable con algunos compañeros médicos prescriptores que dicen, pero bueno, pero si la vida sexual de los psicóticos no existe. Me animo a decir, eso no existe. Eso es una entelequia. Mis psicóticos no tienen ninguno, tiene vida sexual. Y yo le digo, oye, tú les preguntas, y dice, no hace falta, porque si tuvieran problemas me lo contarían. Pero claro, no se lo cuentan, ¿no? Entonces, claro. sí, sí. Acá, mira, también preguntan si es frecuente también la incidencia de funciones sexuales en el uso de hipnóticos. Hay muchísima menos relación. Hay algunos estudios de los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Sí se sabe que hay una relación y que es dosis dependiente. Por ejemplo, las benzodiazepinas a una dosis baja no producen disfunción sexual de manera permanente, pero a una dosis ya un poco más alta sí que están relacionadas con disfunción sexual. Nosotros, de hecho, hay un estudio, hay muy pocos estudios hechos solo con benzodiazepinas, sin ningún otro fármaco, ¿no? Y entonces los estudios vienen a decir que puede haber un efecto, desde luego, menor que de antidepresivos, pero que es dosis dependiente. Y con hipnóticos por extensión, que yo conozca, no hay ningún estudio, pero por extensión el tratamiento crónico con hipnóticos puede afectar claramente también al deseo sexual y a la práctica, a todas las capacidades, ¿no? Luis. Acá pregunta desde Ecuador también, en el síndrome post-ISRS, ¿se puede reiniciar los ISRS? ¿Es útil cambiar el tipo de antidepresivo? Parece que no. El problema del síndrome post-IRS es que no tiene tratamiento, es que es una afectación definitiva. Es decir, una persona que lleva, pongamos, 15, 20 años tomando un ISRS, todo eso ha acabado provocando de alguna manera el efecto sobre nuestros segundos mensajeros, sobre la arquitectura del RNA, del DNA, los factores de crecimiento neuronal, muy posiblemente haya modificado toda esa capacidad para que nuestro organismo se comporte con las señales que vienen desde el aparato genital hasta los sistemas que las identifican, ¿no? Todo eso ha estado ya no solo disminuido, sino que posiblemente debajo de eso haya podido haber algún cambio ya molecular que desconocemos. Pero lo que nos dice la clínica es que hay algunas personas que ya nunca van a recuperar su vida sexual previa.
Claro, hay una anécdota importante. Cuando una persona empieza el tratamiento con 30 años y lo termina con 50 o con 60, lógicamente la vida sexual de los 60 no tiene nada que ver con la vida sexual de los 30. Los estudios tampoco se han hecho estudios comparativos con grupos de control, ¿no? Son estudios de series de datos de personas que llevan un montón de tiempo tomando antidepresivos, pero digamos que la calidad desde el punto de vista de evidencia científica todavía es baja, porque no tenemos datos comparativos, grupos de control ni, por supuesto, ensayos clínicos, ¿no? Yo Perfecto. puedo decir que cuando nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo y cambiamos a los pacientes a un fármaco, era prodopaminérgico, namineptino, lo que vimos es que encontrábamos una mejoría en todos los pacientes, pero hubo un porcentaje de ellos, más o menos del 20%, que a pesar de haber cambiado el fármaco, ya no mejoró su vida sexual. Pero claro, tenemos muchos factores que hay que corregir. Es decir, qué ha pasado con esas personas, qué ha pasado con sus parejas, qué ha pasado con su situación personal en ese momento. Es un problema muy complejo de medir, ¿no? Tremendamente complejo. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor Ángel Luis Montejo, agradecerte mucho la presencia en la exposición de hoy, felicitarte como siempre. Para mí es un honor compartir la directiva contigo de la Academia Internacional de Sexología Médica y ha sido como siempre muy lindo escucharte. Ha sido un placer, ya lo creo. Mando un saludo a todos los compañeros de España, Portugal, Latinoamérica, e invitarles al curso que vamos a hacer próximamente en el mes de junio, un curso grande contando con miembros de la academia y contando con miembros de la Asociación Española sobre sexualidad y salud mental. Espero tener ya preparado pronto y será también todo un curso por internet. Intentaremos abordar todos aquellos aspectos más relevantes para podernos manejar mejor con nuestros pacientes. De modo que un placer y hasta siempre. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Gracias a ti, Che Luis, gracias a todos por la participación. Repetimos que esto va a quedar colgado en el canal de YouTube de la Academia, en la página web, y nos vemos en la próxima. Saludos para todos. Adiós, adiós.